Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la Ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor esté con todos ustedes. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, reine en sus familias, reine en sus ambientes, a través de ustedes. Que seamos hombres que gozamos de la paz. Y la paz, mis queridos hermanos, es el signo de que Dios está en nuestro corazón. Y cuando carecemos de la paz, ciertamente es algo, triste, porque quiere decir que nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón. La paz es signo de la presencia de la fuente de la paz. Por eso tenemos que convencernos, y convencernos no es acusarnos, sino convencernos de que el pecado es lo que quita a Dios de nuestro corazón, y es lo que nos quita la paz. Hay que darse cuenta que ningún hombre puede quitar el pecado, que es causa de todos los males, sino Dios solo lo puede quitar, y al quitarlo nos da la paz. En la charla anterior yo recuerdo que les hablé del amor de Dios. Sin embargo, antes yo creo que valdría la pena darnos cuenta que ese Dios que nos ama no quiere que tengamos pecado. Ese Dios que nos ama quiere que nosotros estemos convencidos que ante la realidad de nosotros mismos y todo cuanto nos rodea, surgen algunas preguntas muy lógicas, que es normal. Si Dios nos ama tanto, entonces, ¿por qué a nivel personal se vive con tantas inseguridades, temores, envidias, insatisfacciones? Yo diría más todavía, desequilibrios emocionales que tienen hasta los psiquiatras en un estado casi desequilibrados, competencias, angustia vemos por todas partes. ¿Quién no ha visto la tristeza? ¿Quién no ha visto las limitaciones? Y todo esto no es una carencia del amor. Otra pregunta que pudiera surgir: si Dios nos ama, entonces ¿por qué a nivel comunitario las familias se desintegran? Vemos que los hijos se rebelan contra los padres. Vemos nosotros a través del periódico cada día las luchas de generaciones, competencias, vemos odios y con todas las consecuencias de una persona contra otra. Si Dios nos ama tanto, ¿por qué la guerra, el hambre, la pobreza, la injusticia? ¿Por qué las discriminaciones? ¿Por qué la opresión y la falta de libertad? ¿Por qué no vivimos en el plano social el maravilloso plan de amor, de justicia y de paz que todos queremos? En el fondo late la siguiente inquietud en el corazón de todos los hombres: si Dios nos ama, ¿por qué no lo experimentamos? ¿Por qué nuestro mundo no es un paraíso donde se viva en armonía, en paz y en justicia? Queridos hermanos, estas preguntas no solamente las tienen ustedes, sino las tenemos todos los hombres. Antes de querer solucionar el problema, yo creo que debemos conocer claramente cuál es el problema. Si un problema no está bien planteado, jamás se encontrará la solución. Lo recuerdo cuando nos ponían aquellos problemas en aritmética cuando éramos pequeños. Primero hay que saber cuál es el problema, si queremos solucionar el problema. Cuando se nos descompone un automóvil, vamos con el mecánico para que nos diga
¿Cuál es la falla? Cuando se nos descompone el reloj, le pedimos al relojero que lo componga. Pero cuando se nos descompone la vida, ¿a quién debemos recurrir? Si el mundo no marcha adecuadamente, hemos de preguntarle al creador del mundo, ¿qué es lo que está sucediendo? Él en su palabra nos dice así, abriendo la Biblia en la carta a los Romanos capítulo 3, versículo 23, nosotros leemos, porque todos pecaron, todos están privados de la manifestación salvífica de Dios. Lo que impide en nuestro mundo el bien, y que se manifieste Dios, y que se realice su plan de felicidad, y su paz, que la sintamos nosotros, y que nosotros dentro gocemos, eso se llama pecado. El pecado es la causa de todos los males que aquejan la humanidad. Y a través de esta charla yo quisiera que te convencieras de eso. Desde que en el paraíso Satanás engañó a nuestros primeros padres, haciéndoles creer que por sus propias fuerzas podrían alcanzar su felicidad y que pudieran realizar humanamente todas las cosas, vino el desastre en que nosotros estamos viviendo. El hombre se alejó de Dios, que es la fuente de vida. El hombre se separó de su mujer, acusándola de ser la culpable. El hombre se enemistó con la creación, que se rebeló contra él. Desde entonces comenzaron los odios, los rencores, los resentimientos. Inmediatamente después, el más fuerte, Caín, mató a su hermano Abel. Y dieron inicio las guerras, las injusticias, el afán por las riquezas y todo el mal que existe en el mundo. El problema que tenemos es que somos pecadores y por tanto estamos alejados del amor de Dios. El problema que tenemos es que vivimos dentro de una cápsula que no nos deja ponernos en contacto con Dios o que no le dejamos a Dios ponernos en contacto con nosotros. Abran su Biblia, San Marcos capítulo 1, de versículos 14 y 15. El pecado está dentro de nosotros. Dentro de nosotros está ese palpitar constante, ese impulso hacia el mal, ese desequilibrio de ese primer accidente que fue el pecado original de nuestros padres. ¿Por qué un árbol de limones da siempre limones agrios y ácidos y no dulces apetitosos? Por la simple razón de que tiene raíces de limón y no puede dar sino limones. Y así también nosotros manifestamos frutos de pecado, porque nuestra raíz, el corazón de nosotros, está manchado en el pecado, está desequilibrado. Y aunque ha sido como exprimido y se le ha sacado como el pus por el bautismo, la cicatrización no se realiza enseguida. Necesitamos que alguien nos cambiara el corazón. Nosotros somos pecadores, por eso precisamente pecamos. ¿Por qué hay envidia? Porque nuestro corazón está desviado. ¿Por qué hay rencor, odio, ira? Porque nuestro corazón está desviado. Eso sí, tenemos que darnos cuenta de esa realidad para empezar a trabajarnos y a convertirnos y a dejarnos cambiar por Dios, que es el único que puede cambiarnos. Cuando el rey David reconoció y confesó su pecado, dijo que había pecado, porque desde que su mamá lo concibió, ya él era un pecador. Lean el Salmo 51, el Salmo 51, versículo 7. Eso mismo nos pasa a nosotros cuando nosotros, con nuestras propias fuerzas y medios, queremos alcanzar la felicidad. Cuando buscamos por caminos falsos
desorden sexual, alcoholismo, drogas, activismo, afán de riqueza, poder, la fama, el confort, todas esas cosas. Estamos buscando felicidad, pero no la encontramos. Cuando nosotros confiamos en falsos redentores, como el materialismo, sea marxista o capitalista, el humanismo sin Dios, queridos hermanos, no lo encontramos. Cuando creemos en ídolos falsos, como el satanismo, la brujería, el curanderismo, el control mental, la meditación trascendental, todas esas confusiones que existen hoy día, el horóscopo, entonces no encontramos la felicidad. Cuando dependemos de nosotros mismos, el cumplimiento de una ley, nuestra justicia propia, nuestras buenas obras, porque más bueno que yo hay que mandarlo a hacer, porque mujer como yo no ha venido al mundo, cuando nosotros dejamos salir el orgullo y la soberbia y decimos esas frases, yo lo único que quiero es que se parezcan a mí, porque yo soy el mejor hombre del mundo, cuando nosotros decimos eso, qué mal estamos. Necesitamos un poder de lo alto, y ese poder de lo alto no lo tenemos. Tenemos que ir a Dios. 2 hombres borrachos se subieron a una barca para pasar a la otra orilla del río, y dicen que empezaron a navegar, y ya estaba oscuro, y ellos remaron toda la noche sin conseguir llegar al otro lado, y al amanecer, y ya habiéndosele pasado un poco aquella borrachera que habían tomado en una fiesta, se dieron cuenta de que ni siquiera habían avanzado un solo metro, ya que la barca había permanecido amarrada en la orilla del río. Claro, así estamos nosotros. A veces estamos como borrachos, queriendo caminar y diciendo que nosotros podemos resolverlo todo. Y nosotros solos no podemos. Los santos decían, y eso lo dice nada menos que San Juan de la Cruz, que da lo mismo estar amarrado por un pajarito, lo puedes amarrar con una cadena o lo puedes amarrar con un hilito, pero no puede volar. El pecado es lo que nos amarra y no nos deja caminar hacia Dios. Necesitamos alguien que desate ese lazo del pecado y que nos deje libre. Quitar el pecado es entrar en la libertad. Por eso me apena tanto cuando los hombres no conocen realmente lo que es en el fondo, queridos hermanos, el pecado y la solución del pecado, que es la confesión. Cuando nosotros invitamos a los hombres a que se confiesen, y los seres humanos no se dan cuenta de lo que es la confesión. El pecado es básicamente no creerle a Dios, no confiar en Él, porque confiamos más en nosotros mismos que en Él. Creer más en nosotros que en Él. Preferirnos a nosotros y negarlo a Él. No querer depender de su voluntad. El pecado es hacer la vida por nuestra propia cuenta. Es tener ídolos en nuestra vida. A veces se nos acusan a los católicos de idolatría. ¿Y quién no es idólatra? Pero los ídolos de hoy no son las imágenes ni los retratos. No, los ídolos de hoy son el ídolo del poder, el ídolo de la pasión. Cuando nosotros queremos buscar el sexo desordenado, el ídolo de la droga, el ídolo del alcohol. Los ídolos del mundo moderno no son los ídolos de Moisés. Está suplantando a Dios, como dijera el padre Varela en ese segundo libro tan hermoso que escribió a la juventud sobre la idolatría, es decir, cómo nosotros podemos reemplazar a Dios.
El pecado es todo lo que no proviene de la fe en Dios. Toda actitud y actividad que no brota de la fe. Lo pueden, abriendo la Biblia, y ábranla, porque estas charlas sin la Biblia son nada absolutamente, son precisamente para volcarnos hacia la Biblia. Romanos 14, 23. Los pecados son todas las formas concretas con las que manifestamos que estamos creyendo más en nosotros mismos, en nuestros caminos, en nuestros medios para conseguir la felicidad y la realización personal. Odios, injusticias, robos, abusos de sexo, asesinatos, egoísmos, orgullo, todo eso es el fruto del pecado. El pecado hace más daño al hombre que a Dios mismo. Por eso Él no quiere que pequemos, porque tanto nos ama que el que me ofende hace daño a su alma, dice Dios mismo en la Biblia, en el libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 36. En resumen, el pecado es apartarnos de Dios, que es la vida, y por tanto entrar en la muerte. Abran su Biblia y ustedes verán en San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. El salario del pecado es la muerte. Había un gángster tremendo en los Estados Unidos. Se llamaba Teddy Green. Era uno de los más temibles bandidos que tenía esta nación. Ladrón de carros y asaltante de barcos. Y fugado ya 7 veces de las cárceles, buscaba por donde quiera hacer más daño. Y al fin fue llevado a la temible cárcel de San Quintín, en una roca rodeada de aguas marinas y que está infestada de tiburones. Y además, encerrado en un calabozo que no podía comunicarse. Su desesperación parecía querer llevarle a la locura o al suicidio. Un día, al sentir pasar por allí cerca al padre capellán, le pidió por favor que le consiguiera una novela para leer y distraerse. Y el padre capellán le dijo: novelas no tengo. Entonces él le dijo: ¿pero qué tiene? Dice: lo único que puedo darte es la Biblia. Y aquel hombre aceptó de mala gana, por supuesto sin intención de leer aquel libro. Sin embargo, las horas pasaban con una lentitud y una monotonía como pasan en las cárceles, y entonces llegó al libro y lo abrió. Y como le ha sucedido a tantos hombres en la tierra, le encantó aquel libro, lo encontró maravilloso y obtuvo lo que tantos miles han conseguido con la lectura de la Biblia. Pudo cambiar la escala de sus valores. Pudo oír la voz de Dios. Antes se imaginaba que lo que estaba de primero en la escala de valores era el dinero, era el placer sexual, era el poder. Y a medida que leía la Biblia se daba cuenta de que la Biblia volvió patas arriba a la escala de esos valores que él tenía. Y entonces dice: puse de primeros y arriba los valores que en verdad valen. Ahora ya para mí lo principal no era tener dinero, o goces sexuales, o fama, o creerme que era muy macho. Me lo decía él. Dice, el libro a cada momento le hablaba. Y le decía que lo importante era tener contento a Dios y poder hacer lo más posible por el prójimo y a perfeccionar su propia personalidad. Y la felicidad perdida empezó a aparecer otra vez. Y Teddy Green
tuvo un cambio total en su conducta. Y la Biblia lo había transformado enseñándole que para tener contento a Dios hay que respetar las leyes. Y hay que tratar de vivir en armonía con todos los hombres, con los semejantes. Y su transformación se hacía completa poco a poco. Y aquellos compañeros de las cárceles lo iban notando a ojos, lo iban viendo. Y fue sacado del calabozo donde se hallaba incomunicado. Y fue llevado al patio donde estaban los presos que estaban con él, que se asombraban de verle el cambio. Y allí se convirtió en un apóstol de la lectura de la Sagrada Escritura. Y como él, muchos más empezaron a cambiar de conducta y a recobrar la paz, al quitar de los primeros puestos de su escala los valores del dinero, el orgullo y el placer sexual, y cambiarlos por los verdaderos valores: tener contento a Dios, hacer bien al prójimo y perfeccionarse a sí mismo. Y como el bien es contagioso como el mal, la cárcel empezó a gozar de un cambio admirable en el ambiente. Y al llegar al año siguiente, el que era visitador general de las prisiones y saber la labor admirable que ejercía este que había sido un bandido, un bandolero, Green, le concedió la gracia de ser trasladado a una cárcel del continente y salir cada mañana a trabajar y volver por la tarde. Y aquel director de la cárcel de San Quintín se alegraba de esta gracia que se había obtenido para este hombre, pero se entristecía, decía, de perder tan gran colaborador en el bien de los presos. Queridos hermanos, Dios cambia el corazón de los hombres. Dios cambia el corazón de los hombres. Como conocía mucho de autos, se dedicó a aquel hombre a ayudar a vender automóviles. Y fueron tales las ganancias que obtuvo que en solo 3 años, en un trienio, logró pagar las multas que pesaban sobre él y después empezó a vender, indudablemente, para poder, pues, contribuir a que todos pudieran leer el libro que lo había cambiado, el Dios que había entrado en su corazón, el capellán que un día le había entregado el mejor de los mensajes y no la novela que buscaba. Cuando el pecado sale del corazón, el hombre no solo se hace bueno, sino que hace bueno al mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ay de mí, si no predicase el glorioso evangelio. Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presentó En Busca de la Felicidad.